Muy buenas noches. Gracias a Dios que nos podemos reunir una vez más por este medio para analizar algunas verdades que Dios tiene en su palabra para nosotros. Verdades que al fin de cuentas nos ayudan a llevar una vida recta delante de Dios y a llevar una mejor vida en general con nuestro prójimo. El domingo pasado nos correspondió en nuestra ruta de lectura devocional leer el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 53 al 72. Eh, la Biblia es nuestro manual de instrucciones, por decirlo así, es nuestro manual de vida. Y en esta parte que estamos leyendo en los evangelios, lo que nos hablan es la historia de Jesús. Los evangelios nos traen las buenas nuevas de salvación y nos describen la vida de Jesús, es la biografía de Jesús, a la luz de Marcos, Mateo, Juan, Lucas. Estamos por terminar el evangelio de Marcos, hoy estuvimos leyendo el capítulo ya 15. Estamos por terminarlo. Ha sido una buena ruta que hemos seguido durante algunos días. Marcos 14, del 53 al 72. Y el título del mensaje de hoy es El peligro de sentirme tan seguro. Porque a veces eso es peligroso. Es bueno tener seguridad en la vida, es bueno saber para dónde vamos, qué propósitos tenemos, qué disciplina seguimos, pero a veces nos descuidamos y corremos peligros serios cuando nos sentimos tan seguros. Eso nos hace sentir confiados, eso nos distrae a veces del propósito y por eso es importante que nosotros reflexionemos a la luz de un suceso en la vida del apóstol Pedro, que a veces es peligroso sentirnos tan seguros. Dice en el versículo 54, en este momento el que está describiendo el evangelista Marcos, a Jesucristo ya lo han arrestado, fueron hasta el monte de Getsemaní, lo trajeron ante el consejo, arrestado, lo había traicionado uno de sus discípulos, Judas, y Pedro siguió a Jesús. Y dice el versículo 54, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Nos narra el evangelista Marcos que Pedro siguió a Jesús. Pedro fue llevado ante el sumo sacerdote y Pedro iba ahí detrás pendiente. Pero es claro el evangelista cuando dice Pedro lo siguió de lejos. Y seguir de lejos a Jesús no termina bien, como lo vamos a ver a lo largo de esta corta reflexión que les quiero hacer. Seguir de lejos a Jesús tiene que ver con leer la Biblia de vez en cuando, de pronto los domingos cuando en la iglesia me la leen. Seguir de lejos a Jesús es orar rara vez o de pronto cuando estamos en dificultades. Seguir de lejos a Jesús tiene que ver con no congregarnos y llevar nuestra propia vida cristiana sin tener el contacto con el pastor, con los líderes, con otros hermanos que me ayudan a fortalecer mi cristiandad. Todo esto implica seguir de lejos a Jesús. Seguir de lejos a Jesús es escuchar un sermón y pensar que lo que están diciendo allí en ese sermón es para otro, no para mí. Yo estoy bien, yo soy santo. Seguir de lejos a Jesús es decir de pronto por ahí, aleluya, Dios lo bendiga, Dios lo guarde,
pero tener un estilo de vida que no es congruente con esas bendiciones que le damos a las personas y esos buenos deseos que le damos. Es estar apartados de Jesús, nuestro modelo de vida. Jesucristo es vivió el estilo de vida que nosotros debemos llegar para agradar a Dios. Somos cristianos porque hacemos lo que Cristo hizo, decimos lo que Cristo dijo, actuamos, servimos, amamos como Cristo lo hizo. Entonces es importante entender que seguir de lejos a Jesús no termina bien. A Jesús, ¿cómo se le sigue? De cerca, pendientes, donde vayan a hablar de Él, donde encuentre su palabra, en donde encuentre el abrigo en oración con Él. Es de cerca que debemos seguir a Jesucristo. Además dice el versículo 54 que Pedro se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Seguir de lejos a Jesús le facilitó confundirse entre los guardias, entre aquellos que estaban acusando a Jesús, que lo estaban dejando de lejos. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que de pronto estamos siguiendo de lejos a Jesús y nos facilita confundirnos entre los contradictores de Jesús, con lo que el mundo nos propone, con lo que la carne nos pide, con lo que el demonio también nos ayuda a hacer. Y vamos, como entonces, si estamos de lejos con Jesús, estamos de cerca con el mundo, el demonio y la carne. Nosotros, y dice la palabra, que si nos constituimos en amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Jesús. Entonces a Jesús hay que seguirle de cerca, entre otras cosas, para no acomodarnos ahí entre lo que la gente sin Jesús quiere hacer. Pedro se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Se acomodó. Encontró una zona cómoda de llevar su cristiandad. Y nosotros tenemos que pensar que llevar una vida cómoda en la cristiandad no es lo más conveniente, porque la cristiandad es exigente. La cristiandad nos anima a la disciplina, nos anima a perdonar, nos anima a leer la escritura, a congregarnos. Dios siempre nos ayuda en esos esfuerzos que hay que hacer. Por eso el Señor nos enseñaba de un camino angosto, de un camino estrecho y de un camino amplio. El estrecho que lleva a la vida eterna y el amplio, el acomodado, una cristiandad religiosa, liviana, nos lleva a la perdición. En el versículo 72 de esa porción de Marcos, dice: al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Terminó mal, como le venía diciendo, y Pedro negó 3 veces al Señor. En el versículo 68 dijo: no lo conozco, y se salió a la entrada. En el versículo 70 él lo volvió a negar, dice el evangelista. En el versículo 71 volvió a decir: no conozco a ese hombre, y maldijo en ese momento. Y dijo: a ese hombre, ni siquiera con algún respeto lo hizo. Entonces Jesucristo de pronto nos ha enseñado, nos ha advertido cosas que no tenemos en cuenta porque nos sentimos tan seguros que de pronto, no, yo no necesito estar tan cerca de Jesús, yo sé cómo hago las cosas, yo vivo mi cristiandad como me parece, a fin de cuentas esto va a salir bien. No, no nos sintamos tan seguros, sepamos que somos débiles en esta carne que Dios nos ha dado y que necesitamos estar buscando de Él en su palabra, en oración, congregándonos, cerca de Jesús debemos estar. Pedro estaba advertido. En el mismo capítulo 14, cuando leímos la porción anterior, dice en el versículo 30, te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche,
antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Estaba advertido Pedro. ¿Qué hacemos con las advertencias del Señor? A la luz de la palabra Él nos advierte en un sermón, cuando la leemos a través de la esposa o del esposo, para el caso de las señoras, de los hijos, de los padres. Dice la Escritura que las piedras hablarán también, y a veces alguien que ni es cristiano ni tiene ninguna intención de darnos un consejo para que nos acerquemos a Dios, pero Dios habla a través de él y hay advertencias. En el versículo 31, ¿qué hizo Pedro con la advertencia de Jesús? Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Entonces, ¿qué hizo Pedro con la advertencia de Jesús? La desestimó. Él le dijo, ojo, antes de que el gallo cante por segunda vez me negarás 3 veces. ¿Y Pedro qué le dijo? No, 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 Señor, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y fue firme, se sintió muy seguro. Cuando vengan advertencias, uy, Señor, abramos los oídos. Ni se diga de las advertencias de las esposas o los esposos, o de las advertencias del papá o la mamá. A esas hay que ponerles todavía más cuidado y atenderlas. Y no hacer como Pedro, que dijo, no, no, yo al que tenga que morir jamás te negaré. Entonces Pedro estaba advertido. Y Pedro además estaba instruido. ¿Qué debía hacer cuando viniera la prueba? Versículo 37 y 38. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Entonces Pedro estaba advertido y él desestimó esto, y Pedro estaba instruido como nosotros. ¿La instrucción cuál es? Vigilen y oren para que no caigan en tentación, no se las den de que lo saben todo, de que están muy firmes, vigilen y oren. Por ahí dicen que por donde menos piensa, salta la liebre. Entonces, tengamos mucho cuidado, pidámosle a Dios que nuestros oídos y nuestra mente estén abiertas a las advertencias y a las instrucciones que Dios nos hace directamente o a través de alguien. ¿Qué está haciendo usted con las advertencias del Señor? Ahí hay algunas que usted las tiene claras. ¿Qué está haciendo con las instrucciones de Él? Hay otras que usted las tiene claras. Por favor, no se sientan tan seguros. Atiendan las advertencias y las instrucciones. ¿Me siento muy seguro? ¡Qué peligro! Y está bien que sepamos hacer. Pero por ahí oía yo alguna vez que hay estudios en el tema de conducción de los camioneros que les toca tan duro a veces en el día, en la noche. Y hay estudios de alta accidentalidad, sobre todo en los camioneros de mucha trayectoria, porque ya se sentían muy seguros. Entonces yo no paro, algunos de ellos, no todos, no todos lógicamente. Ya yo sé que puedo, y aunque tengo sueño, yo sé que puedo, y por ahí pasan cositas que traen inconvenientes. Muchos de ellos, a pesar del tiempo que tienen, sí han sabido ver la advertencia de alguien que les dijo tenga cuidado, descanse, y se ahorillan y descansan. Por eso digo no todos, no todos, pero algunos se sienten demasiado seguros y han tenido sus accidentes. Nosotros que no nos llamemos a engaños, que no pensemos que porque no hemos cometido un pecado jamás lo vamos a cometer. Me siento muy seguro. Si la respuesta es sí, pues qué peligro si se siente muy seguro. Seguro solo en Dios, seguro solo en leer su palabra, en orar, en congregarme. Es importante, si alguno de ustedes no ha entregado su vida al Señor, el control de su vida al Señor, que lo haga. Que le diga, Señor, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, Señor. Ven y mora en mi corazón y ayúdame a seguir adelante. Y empiece a congregarse
en una iglesia de sana doctrina. Y mis hermanos que están dejando de asistir a la iglesia se están sintiendo demasiado seguros. Seguir de lejos a Jesús, lo dijimos al principio, no termina bien. Vuelvan a la iglesia, vuelvan a su tiempo diario devocional, lectura de la Biblia, estudio de la Biblia, oración, y pidámosle al Señor que nos ayude día tras día para enfrentar las cosas de la vida. Cierro con 1 Corintios 10:12, que ha sido un verso vital en mi vida cristiana desde hace más de 45 o 47 años. Dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Casi que es lo mismo que dijo el Señor. Velad, vigilen y oren para que no caigan en tentación. ¿Piensa estar firme en un pecado, en una posición santa? Sí, yo no, ahí no me muevo. Aunque me tenga que morir, le dijo Pedro al Señor, no te negaré. Pues si piensa estar firme, mire que no caiga. Vigile y ore para no caer en tentación. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo, por esta palabra que nos has dado, por estas advertencias e instrucciones que estás dejando, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente. Queremos pedir, Señor, que nos ayudes. Queremos reconocer, buen Dios, que somos débiles, que aunque hay cosas en las que hemos triunfado y nos hemos mantenido firmes, estamos expuestos, Señor, en cualquier momento a caer, porque esta carne es débil. Por eso, Señor, ayúdanos a fortalecernos espiritualmente, leyendo tu escritura, estudiándola, tomando notas, dedicando tiempo, Señor, para encontrarnos contigo a la luz de tu palabra, para encontrarnos contigo orando, agradeciéndote, adorándote, Señor, reconciliándonos contigo a diario, pidiéndote perdón por nuestros pecados, intercediendo, Señor, por aquellos que necesitan de ti y congregándome, Padre. Buen Dios, gracias te doy en esta noche por cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te pido que los bendigas, Señor, que traigas, Señor, revelación de esta verdad a sus vidas, que abras sus ojos, Señor, y su mente a los peligros que están corriendo por no atender tus advertencias, tus instrucciones, por seguirte de lejos, Jesús. Señor, estamos honrando tu nombre y queremos hacerlo permanentemente con una vida obediente. Señor, si pienso estar firme, miraré de no caer. Vigilaré y oraré, Señor, para no caer en tentación. Aquí estoy, Señor, débil, necesitado de ti, Padre. Ayúdame, te lo pido, y ayuda a cada uno de quienes están orando en este momento, acompañándome en esta oración. Te lo pido en el nombre de Jesús, buen Dios. Amén. Que tengan una buena noche. Qué bueno que se hayan conectado. Siempre necesitaremos buscar de la palabra de Dios. Cuando no nos congregamos, cuando no leemos la escritura, cuando no tomamos tiempos diarios de orar, estamos siguiendo de lejos a Jesús y eso no termina bien. Un abrazo para cada uno de ustedes. Dios bendiga sus sueños. Nos veremos próximamente.